Sean bienvenidos una vez más a Pabellón Oscuro, el rincón donde la historia y el terror se despojan de sus disfraces. La mente humana es un territorio frágil, un cristal que la ciencia del siglo pasado intentó reparar, utilizando métodos que rozaban la barbarie. En los viejos manicomios aislados por la neblina, los gritos no eran escuchados, se acumulaban en las paredes, en los colchones rotos y a veces en los objetos más inocentes. En 1962, en los límites boscosos de Puebla, el Sanatorio del Carmen ocultó un experimento aberrante. Un director obsesionado con arrancar el dolor de sus pacientes psiquiátricas para encapsularlo dentro de frías muñecas de porcelana victoriana. Prepárate para caminar por pasillos donde la locura aprendió a dar pasos de cerámica en la oscuridad. Y recuerda asegurar bien las puertas de tu habitación antes de continuar. En la década de los años 60, el Sanatorio del Carmen operaba bajo un secretismo absoluto. Escondido entre la densa vegetación y la neblina constante de las zonas altas de Puebla, este hospital psiquiátrico privado albergaba a mujeres de alta sociedad cuyas familias preferían ocultar del ojo público. El director de la institución, el doctor Aurelio Valenzuela, era un neurólogo respetado, pero apartado de los círculos médicos tradicionales debido a sus teorías poco ortodoxas sobre la histeria y la esquizofrenia. Valenzuela argumentaba que las enfermedades mentales no eran fallas químicas, sino parásitos energéticos nacidos del trauma. Para él, los tratamientos comunes de la época, como el electrochoque o las lobotomías, eran primitivos porque destruían la mente. Él buscaba algo más refinado, la extracción pura del dolor. El doctor pasaba las madrugadas encerrado en su oficina, un cuarto saturado con olor a formol, éter y cera para madera. Quienes trabajaban en el turno nocturno afirmaban que los fenómenos paranormales eran el pan de cada día en ese despacho. Los libros de medicina saltaban de los estantes por sí solos, y los candelabros del techo se mecían violentamente, interrumpidos únicamente por un extraño y agudo tintineo metálico, similar al golpeo de pequeños dedos de porcelana contra los cristales de la ventana. En la primavera de 1962, Valenzuela introdujo lo que llamó la terapia de consolación. A cada paciente que ingresaba al pabellón de aislamiento se le asignaba una muñeca de porcelana de fabricación alemana, finamente detallada, con ojos de cristal que parecía seguir el movimiento de la habitación. El doctor les ordenaba a las internas que vertieran todos sus miedos, obsesiones y delirios en el juguete. Les decía que las muñecas absorberían su sufrimiento si hablaban con ellas a solas durante la noche. Al principio, las enfermeras notaron una mejoría clínica inexplicable. Pacientes que llevaban meses en un estado catatónico o con crisis de ansiedad severas comenzaban a calmarse, pero lo que ganaban en paz mental lo perdían en actividad paranormal a su alrededor. Las celdas de aislamiento se volvieron zonas de terror. Cuando los pacientes dormían, las muñecas cambiaban de posición solas. Si las dejaban en la silla, amanecían sobre el pecho de la interna. Las luces del pabellón parpadeaban al ritmo de los latidos de un corazón, y la temperatura de los cuartos descendía tanto que el aliento de las mujeres se congelaba en el aire. Pero lo más alarmante ocurrió en el pabellón número 4. Por las noches, las cámaras de seguridad de la época registraban cómo las sombras de las muñecas proyectadas en las paredes se estiraban y cobraban forma humana grotesca. La verdad detrás del milagro del doctor Valenzuela comenzó a salir a la luz gracias al diario de Beatriz Mondragón, una joven enfermera asignada al área de archivo.
En sus notas de octubre de 1962, Beatriz registró el caso de una paciente llamada Clara, una joven que afirmaba que su muñeca le exigía sus recuerdos para alimentarse. Beatriz escribió: Hoy entré al cuarto de Clara a las 3 de la mañana. El ambiente era tan frío que me dolían los pulmones. La encontré en una posición aberrante en su cama, en un estado que parecía de trance profundo. En el suelo, la muñeca la miraba. Juraría por mi vida que la cabeza del juguete giró 180 grados hacia mí cuando abrí la puerta, y un llanto de bebé incorpóreo inundó toda la habitación. Obsesionada, Beatriz revisó los expedientes ocultos y descubrió la macabra realidad del procedimiento. El doctor Valenzuela no estaba curando a las pacientes, estaba realizando una transferencia. Lograba que la psique rota de las internas se desprendiera de sus cuerpos y se ligara al material poroso de la porcelana. Pero el proceso desataba una fuerza paranormal violenta. Una vez que la muñeca absorbía la mente de la víctima, el cuerpo humano de la paciente entraba en un estado catatónico, mientras que la muñeca adquiría la capacidad de mover objetos, romper cristales con la mente y manifestar apariciones espectrales en los espejos del hospital. La noche del 12 de noviembre de 1962, la enfermera Beatriz decidió destruir los juguetes. Aprovechando que el doctor Valenzuela no se encontraba en el edificio, bajó al laboratorio del sótano con un martillo industrial. Al encender la luz, se topó con un escenario sacado de una pesadilla. Cientos de muñecas de porcelana estaban alineadas en estanterías metálicas, numeradas con las placas de las pacientes fallecidas. Cuando Beatriz levantó el martillo para romper la primera muñeca, se desató el mismísimo infierno paranormal. Una ráfaga de viento helado apagó las luces. En la penumbra, los ojos de cristal de las cientos de muñecas comenzaron a brillar con una luz ámbar enfermiza. Las estanterías empezaron a temblar, y una a una las muñecas comenzaron a elevarse, flotando en el aire alrededor de Beatriz en un círculo perfecto. El diario de Beatriz termina de una manera abrupta esa misma noche con una última frase desesperada escrita con sangre: No vuelvan, las almas de las pacientes las están cargando. Los registros oficiales indican que a la mañana siguiente, el Sanatorio del Carmen amaneció en un silencio sepulcral. El personal médico, las enfermeras y las pacientes estaban en sus puestos, pero todos habían sido despojados de sus almas. Sus cuerpos estaban intactos, pero vacíos. El doctor Valenzuela desapareció sin dejar rastro, y lo único que la policía encontró en el sótano fue el martillo suspendido magnéticamente en el aire, rodeado por fragmentos de porcelana que sangraban. El Sanatorio del Carmen fue clausurado y demolido casi en su totalidad, debido a los violentos fenómenos paranormales que hacían imposible que los investigadores estuvieran dentro más de una hora. Sin embargo, los habitantes de la zona boscosa de Puebla aseguran que en las noches de tormenta, las luces de los antiguos pasillos subterráneos se encienden solas, y se puede escuchar el eco de risas infantiles combinadas con un tintineo de pasos de cerámica sobre la piedra. La ciencia médica dejó atrás aquellas terapias oscuras, pero el misterio nos recuerda que cuando el dolor humano se fusiona con lo desconocido, las leyes de la física se rompen para siempre. Si este viaje a los pasillos prohibidos de Pabellón Oscuro te erizó la piel, apóyanos con tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte las próximas cirugías de la historia. Déjame en los comentarios,
¿Qué harías si escuchas pasos de muñecas debajo de tu cama esta noche? Nos vemos en el próximo pabellón. Buenas noches.